En un pequeño pueblo ribereño de México, enclavado entre las colinas verdes y el serpenteante curso del río que parecía una vena pulsante de la tierra misma, vivía un perro callejero al que todos conocían como Lobo. No era un nombre que él se hubiera dado a sí mismo, por supuesto, sino uno que los habitantes del pueblo le habían asignado por su pelaje marrón descolorido por el sol implacable y sus ojos ámbar que reflejaban una mezcla de astucia y profunda tristeza. Lobo era un mestizo, una cruza indefinida de razas olvidadas, con el cuerpo delgado y marcado por las cicatrices de una vida dura. Sus patas, endurecidas por el constante deambular sobre las calles empedradas y polvorientas, contaban historias silenciosas de kilómetros recorridos en busca de un refugio que nunca llegaba a ser permanente. El pueblo se llamaba Río Escondido, un lugar donde el tiempo parecía haberse detenido décadas atrás. Las casas de adobe con techos de teja roja se alineaban a lo largo de caminos angostos, flanqueados por árboles de mango y naranjos que en temporada llenaban el aire con un aroma dulce y pegajoso. Los habitantes, en su mayoría ancianos que habían visto pasar las guerras, las sequías y las promesas incumplidas de gobiernos lejanos, llevaban vidas tranquilas marcadas por la rutina. Doña Rosa, una viuda de 80 años con el cabello blanco recogido en un moño apretado, vendía tortillas frescas en la plaza central todas las mañanas. Don Manuel, un pescador jubilado con la piel curtida como cuero viejo, pasaba las tardes contando anécdotas de su juventud junto al río. Eran personas de fe sencilla, que asistían a misa los domingos y compartían el café en las tardes, recordando tiempos en que el mundo parecía más amable. Lobo había llegado al pueblo hacía unos 3 años, abandonado por una familia que se mudó a la ciudad en busca de mejores oportunidades. Recordaba vagamente el día en que lo ataron a un poste oxidado junto a la carretera principal, con una cuerda raída que él mismo roería más tarde para liberarse. La familia, un matrimonio joven con 2 niños pequeños, cargaba sus pertenencias en un camión destartalado. No podemos llevarlo, es demasiado gasto, había dicho el hombre, evitando mirar los ojos suplicantes del perro. La mujer, con lágrimas en los ojos, le dio una última caricia antes de subir al vehículo. Los niños lloraron, pero el camión se alejó levantando una nube de polvo, dejando a Lobo solo en el silencio opresivo del mediodía. Desde entonces, el perro había aprendido a sobrevivir en las sombras de la sociedad humana, escarbando en basureros, robando huesos de las carnicerías y durmiendo bajo los aleros de las casas cuando la lluvia azotaba. Los ancianos del pueblo lo veían con una mezcla de lástima y resignación. «Es solo un perro de la calle», murmuraban mientras lo espantaban con un palo si se acercaba demasiado a sus puertas. Pero en el fondo, muchos sentían un pinchazo de culpa. Doña Rosa, por ejemplo, a veces le dejaba un trozo de tortilla en el suelo, fingiendo que era un accidente. Pobrecito, todos hemos sido abandonados alguna vez, pensaba ella, recordando cómo su esposo la dejó viuda prematuramente por una enfermedad que el médico del pueblo no pudo curar. Don Manuel, en sus caminatas matutinas, lo observaba desde lejos, notando cómo Lobo evitaba el contacto directo con los humanos, como si hubiera aprendido que la cercanía traía dolor. El perro se había convertido en una presencia constante, un recordatorio viviente de la fragilidad de la lealtad en un mundo donde los lazos se rompían con facilidad. Una tarde, el cielo comenzó a oscurecerse de manera ominosa, como si un velo negro se extendiera sobre el horizonte. Las nubes gruesas y cargadas de agua se acumulaban rápidamente, y el viento empezó a aullar entre los árboles, doblando las ramas como si fueran dedos acusadores. Los ancianos, con su sabiduría acumulada por años de observar el clima, supieron de inmediato que se avecinaba una tormenta feroz. «Va a llover como en los tiempos de Noé», dijo don Manuel a sus vecinos, mientras recogía sus redes del río. Doña Rosa cerró apresuradamente su puesto en la plaza, envolviendo las tortillas restantes en un paño limpio. El aire se llenó de un olor a tierra húmeda, ese aroma precursor que anunciaba la inminente descarga del cielo. Lobo, ajeno a las predicciones humanas pero instintivamente alerta, buscó refugio bajo un puente viejo que cruzaba un afluente del río principal. Su pelaje ya estaba empapado por las primeras gotas gruesas que caían como proyectiles. El hambre lo roía por dentro, no había comido nada sustancial en días, solo unas migajas robadas de un picnic olvidado. El río, normalmente un caudal tranquilo que murmuraba secretos a las orillas, comenzó a hincharse con la lluvia torrencial. El agua subía rápidamente, arrastrando hojas, ramas y basura acumulada. Lobo se acercó al borde para beber, su lengua lamiendo el agua fresca que corría con fuerza creciente. Pero el suelo, saturado y resbaladizo,
traicionó sus patas. Una rama podrida cedió bajo su peso, y en un instante, el perro se vio arrastrado por la corriente implacable, sus aullidos desesperados se elevaron por encima del rugido del agua, un lamento agudo que cortaba el aire como un cuchillo. El pueblo entero, alertado por el estruendo de la tormenta, salió a las puertas y ventanas para observar el espectáculo aterrador. El río se había transformado en una bestia furiosa, con olas que chocaban contra las orillas y arrastraban todo a su paso. Lobo luchaba con todas sus fuerzas, sus patas pedaleando frenéticamente en el agua fría que lo entumecía. El corriente lo llevaba río abajo, girando en remolinos que lo sumergían una y otra vez. Sus ojos, llenos de pánico, buscaban desesperadamente algo a lo que aferrarse, una rama flotante, una roca saliente, cualquier cosa que detuviera su descenso hacia lo desconocido. Desde la orilla, los ancianos observaban horrorizados. Doña Rosa se llevó las manos al pecho, su corazón latiendo con fuerza al recordar tragedias pasadas. «Dios mío, el pobre lobo», exclamó, su voz quebrada por la emoción. Don Manuel, con los ojos entrecerrados contra la lluvia, murmuró una oración rápida, evocando memorias de ahogados en tormentas similares. Nadie se movió al principio, el miedo al peligro los paralizaba. El río era conocido por sus traiciones, por haber reclamado vidas humanas en el pasado. ¿Quién se atrevería a desafiarlo por un simple perro callejero? Pero en el fondo de sus corazones, algo se removía, un remordimiento colectivo por haber ignorado durante tanto tiempo a una criatura tan vulnerable. Lobo no era solo un animal, era un símbolo de todos los abandonados, de las almas perdidas que la sociedad humana descartaba sin piedad. Mientras la corriente lo arrastraba cada vez más lejos, Lobo sentía el agotamiento apoderarse de su cuerpo. El agua fría penetraba su pelaje, llegando hasta los huesos, y sus músculos ardían por el esfuerzo. Pensamientos instintivos cruzaban su mente canina, recuerdos de calor humano fugaz, de una mano que lo acariciaba antes del abandono, de la soledad que lo había endurecido. El pueblo se desdibujaba en la distancia, las luces de las casas parpadeando como estrellas lejanas a través de la cortina de lluvia. Los aullidos del lobo se debilitaban, ahogados por el estruendo del río. ¿Sobreviviría? La incertidumbre colgaba en el aire como la niebla que se elevaba del atardecer tormentoso, dejando a los espectadores con el aliento contenido, preguntándose qué destino le depararía el caprichoso curso del agua. Los minutos se estiraban como horas eternas. Doña Rosa, incapaz de quedarse quieta, comenzó a caminar de un lado a otro en su porche, sus zapatillas chapoteando en los charcos. «Tenemos que hacer algo», murmuraba para sí misma, recordando cómo, en su juventud, había rescatado a un gatito de un pozo similar. Don Manuel, reuniendo coraje, gritó a sus vecinos: «¿Vamos a dejar que se lo lleve? Es uno de nosotros». Pero la tormenta no daba tregua, relámpagos iluminaban el cielo, seguidos de truenos que retumbaban como cañonazos. Lobo, en su lucha solitaria, se aferró momentáneamente a un tronco flotante, sus uñas clavándose en la madera blanda. El tronco giraba en la corriente, amenazando con hundirlo en cualquier momento. Sus ojos, ahora vidriosos por el cansancio, miraban hacia la orilla lejana, donde figuras humanas se silueteaban contra la luz tenue. En el pueblo, la noticia se extendía como un reguero de pólvora mojada por la lluvia. Los ancianos se reunían en grupos pequeños, compartiendo miradas de preocupación. Algunos recordaban historias antiguas de perros fieles que salvaban vidas humanas, preguntándose si Lobo merecía menos. La culpa colectiva crecía, un peso invisible que oprimía sus pechos. Lobo, meanwhile, sentía el río acelerarse, acercándose a una curva peligrosa donde las rocas afiladas esperaban como dientes de un depredador. Un golpe contra una piedra lo hizo girar, el dolor irradiando por su costado. Pero el instinto de supervivencia lo impulsaba a seguir luchando, pateando con las últimas fuerzas que le quedaban. La escena era de una tensión palpable, como si el destino mismo contuviera la respiración. Los ancianos, sentados en sus mecedoras bajo los techos que goteaban, murmuraban oraciones antiguas, invocando santos protectores de los animales y los perdidos. Doña Rosa encendió una vela en su altar casero, pidiendo un milagro. El río, indiferente a las súplicas humanas, continuaba su curso destructivo, carrying al lobo hacia un futuro incierto. Nadie en el pueblo podía imaginar lo que vendría después, pero en ese momento de crisis, las semillas de la redención comenzaban a germinar en sus corazones endurecidos por la vida. La historia del lobo,
el perro callejero arrastrado por la corriente, estaba a punto de transformar no solo su destino, sino el de toda una comunidad olvidada por el tiempo. Mientras la corriente arrastraba al lobo río abajo, el mundo parecía reducirse a un torbellino de agua helada y oscuridad creciente. Si un perro pudiera tener pensamientos coherentes, los del lobo se llenaban de recuerdos fragmentados, como pedazos de un rompecabezas roto por el tiempo y la crueldad. Recordaba el calor reconfortante de la camada en la que nació, un nido improvisado bajo un puente abandonado en las afueras de una ciudad lejana. Eran 6 cachorros en total, apretujados contra el vientre de su madre, una perra callejera de pelaje negro y ojos resignados. El olor a leche tibia y a tierra húmeda lo envolvía todo, un breve paraíso de seguridad antes de que el mundo humano interviniera. Un día, manos ásperas los separaron, los humanos eligieron a los cachorros más bonitos para venderlos en el mercado, dejando al lobo y a su madre solos. Pero incluso esa compañía duró poco, la madre desapareció una noche, tal vez atropellada por un camión o ahuyentada por perros más grandes. Lobo, aún un cachorro torpe, aprendió pronto la lección de la supervivencia solitaria. Más adelante, vinieron los dueños humanos que lo adoptaron por piedad, o eso creyó él. Era una familia humilde en un barrio pobre de la ciudad, un padre obrero con callos en las manos, una madre que lavaba ropa ajena para ganar unos pesos, y 2 niños que jugaban con él en el patio polvoriento. Lobo les entregaba su lealtad incondicional, durmiendo a los pies de la cama de los niños, ladrando para ahuyentar a los extraños, lamiendo las manos que le daban migajas. Pero la pobreza apretaba como una garra. Un día, el padre perdió su trabajo en la fábrica, y la familia decidió mudarse a la capital en busca de un futuro mejor. «No hay espacio para el perro en el camión», dijo el hombre con voz ronca, evitando los ojos suplicantes del lobo. Lo ataron a un poste oxidado junto a la carretera, con una cuerda raída que olía a aceite y desesperación. La madre le dio un último trozo de tortilla, susurrando, «Lo siento, perrito», mientras las lágrimas rodaban por sus mejillas. Los niños lloraron abrazados a él, pero el camión se alejó rugiendo, levantando una nube de polvo que cegó al lobo. Él esperó horas, días quizás, hasta que el hambre lo obligó a roer la cuerda y liberarse. Desde entonces, vagó hacia el sur, llegando al pueblo de Río Escondido, donde la indiferencia humana se convirtió en su rutina diaria. Ahora, en medio del río embravecido, esos recuerdos lo asaltaban como olas adicionales, intensificando su pánico. El agua fría lo entumecía, penetrando su pelaje hasta los huesos, haciendo que sus músculos se contrajeran en espasmos dolorosos. Lobo pedaleaba desesperadamente con sus patas, intentando mantener la cabeza por encima de la superficie, pero cada remolino lo sumergía, llenando su boca de agua turbia que sabía a barro y hojas podridas. Sus ojos, vidriosos por el esfuerzo y el miedo, escaneaban el horizonte borroso en busca de salvación. El tronco flotante al que se aferraba era su único ancla, una rama gruesa y retorcida, probablemente arrancada de un sauce viejo por la tormenta. Sus uñas se clavaban en la corteza blanda, sangrando por el roce constante, pero no soltaba. El pánico lo invadía como una niebla espesa, su corazón latía con fuerza, un tambor desbocado en su pecho delgado. ¿Cuánto tiempo más podría resistir? El río, caprichoso y cruel, lo llevaba por curvas traicioneras, donde el agua aceleraba y chocaba contra rocas afiladas que asomaban como dientes de un monstruo sumergido. En el pueblo, la noticia se extendió como un incendio avivado por el viento: el perro callejero se lo lleva el río. Primero fue un grito aislado desde la orilla, luego murmullos en las casas cercanas, y pronto todo Río Escondido estaba al tanto. Los ancianos, reunidos bajo los aleros goteantes de sus hogares, intercambiaban miradas de consternación. Doña María, una viuda de 70 años con el rostro surcado por arrugas profundas que contaban historias de amor perdido y resiliencia silenciosa, fue la primera en reaccionar. Ella vivía en una casita modesta al final de la calle principal, con un jardín de rosas marchitas y un altar dedicado a la Virgen de Guadalupe. Había perdido a su único hijo, Juanito, en un accidente similar 20 años atrás. El muchacho, de apenas 15, se había ahogado en el mismo río durante una crecida repentina mientras pescaba para ayudar en casa. El dolor de esa pérdida nunca se había desvanecido, era una herida abierta que sangraba en silencio cada vez que oía el rugido del agua. Ahora, al enterarse del lobo, sintió un dolor agudo en el pecho, como si una mano invisible apretara su corazón. «No podemos dejarlo morir», exclamó con voz temblorosa pero firme,
saliendo de su casa con un chal raído sobre los hombros. Sus ojos, nublados por la edad pero brillantes de determinación, barrieron la plaza en busca de aliados. Doña María no era una mujer de medias tintas. En su juventud, había cruzado la frontera a pie para buscar trabajo en Estados Unidos, enviando remesas que mantuvieron a su familia a flote. Ahora, en la vejez, su espíritu seguía intacto. Reunió a un grupo de vecinos ancianos con la autoridad de quien ha visto demasiado sufrimiento para quedarse quieta. Allí estaba don Pedro, un pescador jubilado de 75 años, con manos callosas marcadas por décadas de redes y anzuelos. Su espalda encorvada por los achaques de la artritis no lo detenía, aún recordaba cada recoveco del río como si fuera un mapa grabado en su mente. «Traigan la barca vieja», ordenó, refiriéndose a su embarcación de madera astillada, guardada en un cobertizo junto a la orilla. Don José, un carpintero viudo con una cojera permanente de una caída antigua, se unió con su bastón en mano. Y doña Elena, una costurera de 68 que había perdido a su esposo en la Revolución de los 70, aportó mantas y cuerdas improvisadas. Juntos, este grupo improbable de abuelos se lanzó al río embravecido, remando contra la corriente con una determinación que desafiaba su fragilidad física. La barca crujía bajo el peso de los ancianos y el embate de las olas. Don Pedro, al timón, gritaba instrucciones por encima del estruendo: «Remen fuerte, a la izquierda». Doña María, sentada en la proa, rezaba el rosario con bits de madera que colgaban de su cuello, sus labios moviéndose en un murmullo constante. Las lágrimas se mezclaban con la lluvia que azotaba su rostro, recordándole a Juanito, cuyo cuerpo nunca recuperaron del todo. El río los llevaba por curvas traicioneras, donde el agua se arremolinaba en vórtices mortales y rocas afiladas amenazaban con romper la frágil estructura de la barca. Un golpe contra una piedra hizo que la embarcación se inclinara peligrosamente, y don José tuvo que usar su bastón para estabilizarla, gritando de dolor por el esfuerzo en su pierna mala. Pero persistían, sus cuerpos frágiles impulsados por espíritus fuertes forjados en adversidades pasadas, migraciones, hambrunas, pérdidas familiares. Lobo, exhausto y aferrado al tronco, vio figuras humanas en la distancia a través de la cortina de lluvia. ¿Eran salvadores o meras ilusiones creadas por su mente agotada? Sus aullidos se debilitaban, ahogados por el rugido incesante del río, pero aún emitía gemidos roncos que cortaban el aire. El pánico lo invadía, su cuerpo temblando no solo por el frío, sino por el instinto primal de supervivencia. En el pueblo, los niños observaban desde las ventanas empañadas, sus caritas pegadas al vidrio con ojos abiertos de par en par, pero eran los mayores quienes lideraban la búsqueda. Recordaban que la vida, incluso la de un animal despreciado, merecía compasión. Muchos de ellos habían sido abandonados por hijos que se fueron a las ciudades, dejando atrás promesas vacías. ¿Llegarían a tiempo?, se preguntaban en silencio, la tensión creciendo como una tormenta interna. Nadie en Río Escondido esperaba que un grupo de abuelos se convirtiera en héroes. Doña María, con el rosario apretado en sus manos arrugadas, pensaba en cómo la vida les había dado una oportunidad de redención. El amor por la vida, ese hilo invisible que une a humanos y animales, los impulsaba remo a remo. La barca avanzaba centímetro a centímetro contra la corriente, el sudor mezclándose con la lluvia en sus frentes surcadas por el tiempo. Lobo, al verlos más cerca, sintió un atisbo de esperanza en su pecho canino. El tronco giraba peligrosamente, acercándose a un remolino mayor. ¿Resistiría? Los ancianos remaban con vigor renovado, ignorando el dolor en sus articulaciones y el frío que calaba sus huesos. La escena era de una tensión palpable, como si el destino mismo contuviera la respiración, esperando el próximo giro en esta saga de supervivencia y humanidad redimida. Don Pedro, con su experiencia de pescador, maniobraba la barca con precisión, evitando un tronco flotante que pasó rozando el costado. «Allí, lo veo», gritó doña Elena, señalando con un dedo tembloroso. Lobo estaba a unos 50 metros, su pelaje marrón apenas visible entre las olas. El perro aullaba débilmente, su voz un hilo frágil en el caos. Doña María intensificó sus oraciones, recordando las noches en vela tras la muerte de Juanito, cuando juró no dejar que otra vida se perdiera en vano. Los niños en el pueblo, aunque no participaban, sentían la emoción. Uno de ellos, el nieto de don José, corría de casa en casa difundiendo actualizaciones, avivando la esperanza colectiva. La lluvia caía en cascadas, empapando sus ropas hasta hacerlas pesadas como plomo. Pero el grupo persistía,
sus remos cortando el agua con determinación. Lobo, sintiendo la proximidad, intentó nadar hacia ellos, pero el agotamiento lo traicionaba. Sus patas se movían más lento, el tronco amenazando con soltarse. ¿Sería este el fin? La tensión crecía, un nudo en la garganta de todos. Nadie esperaba tal valentía de estos ancianos, olvidados por la sociedad moderna que valora la juventud sobre la sabiduría. Sin embargo, allí estaban, desafiando al río por un perro que representaba sus propias luchas olvidadas. El amor por la vida los impulsaba, un faro en la tormenta, prometiendo que la bondad podía surgir incluso de la fragilidad. La barca de don Pedro zigzagueaba por el río embravecido, cortando las olas con un crujido constante de madera vieja contra el agua furiosa. El pescador jubilado, con sus manos callosas aferradas a los remos, maniobraba con la precisión de quien había pasado media vida desafiando esas mismas corrientes. La lluvia caía en cortinas densas, emborronando el horizonte y convirtiendo el mundo en un caos grisáceo donde solo se distinguían los destellos ocasionales de relámpagos que iluminaban el camino como flashes de un dios iracundo. Doña María, sentada en la proa con el rebozo empapado pegado a su cuerpo menudo, escudriñaba la oscuridad con ojos entrecerrados, ignorando el frío que calaba sus huesos como agujas de hielo. Detrás de ella, don José, un veterano de la revolución con una cojera permanente que le recordaba una herida de bala en la pierna derecha, remaba con esfuerzo, su bastón apoyado contra el banco de la barca como un talismán. Doña Elena completaba el grupo, murmurando oraciones entre dientes mientras ayudaba a estabilizar la embarcación con una cuerda improvisada. Nadie en el pueblo habría imaginado que estos ancianos, con sus cuerpos marcados por décadas de trabajo duro y pérdidas silenciosas, se convertirían en los protagonistas de una epopeya contra la naturaleza. Lobo, aferrado al tronco flotante como si su vida dependiera de cada garra clavada en la corteza resbaladiza, sentía sus fuerzas flaquear con cada embate del agua. El tronco giraba en remolinos traicioneros, sumergiéndolo una y otra vez en el líquido helado que lo golpeaba como puños invisibles, recordándole la crueldad humana que lo había llevado a esta miseria absoluta. En su mente canina, flashes de memoria lo asaltaban, el abandono inicial, cuando sus dueños lo dejaron atado a ese poste oxidado en la carretera, el sol abrasador quemando su pelaje mientras esperaba en vano su regreso. Luego, los golpes de transeúntes indiferentes en las calles del pueblo, palos y piedras lanzados para ahuyentarlo de las puertas, como si fuera una plaga y no un ser vivo con hambre y sed. Las noches interminables de hambre, escarbando en basureros fétidos por un hueso roído o una cáscara de fruta podrida, durmiendo acurrucado bajo puentes donde el viento aullaba como un lamento eterno. Cada ola que lo azotaba era un eco de esa indiferencia humana, un recordatorio de que el mundo de los hombres era un lugar de promesas rotas y lealtades efímeras. Lobo jadeaba, su lengua colgando fuera de la boca, el agua salpicando sus ojos vidriosos. Sus músculos ardían, un fuego interno que contrastaba con el frío exterior, y por un momento, el instinto de rendición lo tentó, susurrándole que cerrara los ojos y dejara que el río lo llevara al olvido, pero en medio del caos, una luz de esperanza surgió como un rayo de sol perforando las nubes. Doña María, con su vista aguzada por años de observar el horizonte en busca de sus hijos emigrados, avistó un destello de pelaje marrón en la distancia, medio oculto por las olas. «Allí está», gritó, su voz quebrada por la emoción que le atenazaba la garganta, un grito que cortó el estruendo del río como un cuchillo. Las lágrimas se mezclaron con la lluvia en su rostro arrugado, recordando a su Juanito, cuyo cuerpo pálido fue arrastrado por estas mismas aguas décadas atrás. El grupo entero se electrizó con su exclamación, los ancianos remaron con vigor renovado, ignorando el dolor punzante en sus articulaciones hinchadas por la artritis y el reuma. Don Pedro ajustó el curso de la barca, sus brazos temblando por el esfuerzo pero impulsados por una determinación feroz. «No lo perdamos», exclamó, su voz ronca compitiendo con el rugido del agua. Doña Elena, con manos temblorosas, sacó una linterna improvisada, una vieja lámpara de queroseno envuelta en plástico y la encendió, proyectando un haz de luz amarillenta que danzaba sobre las olas, guiándolos hacia el tronco flotante. Don José, el veterano de guerra con su cojera permanente que lo hacía cojear incluso en la barca, se inclinó hacia adelante con un gruñido de dolor, extendiendo su bastón de madera tallada, un recuerdo de sus días en el campo de batalla, grabado con iniciales de compañeros caídos. Usó el gancho improvisado en el extremo para enganchar el tronco, tirando con fuerza mientras los demás remaban para acercar la embarcación. El tronco se sacudió violentamente, y Lobo,
aterrorizado por el movimiento repentino, mordió el aire con un gruñido instintivo, sus dientes chasqueando en el vacío como si defendiera su último bastión de supervivencia. Pero pronto, el olor humano, una mezcla de sudor, tabaco y el aroma familiar de las tortillas que doña María cocinaba penetró su pánico. No era el olor de la amenaza, sino de algo vagamente recordado, una caricia fugaz, un refugio temporal. Reconoció en esos ancianos no a enemigos, sino a salvadores improbables. Con un esfuerzo colectivo que parecía sacado de una leyenda folclórica mexicana, lo izaron a la barca. Don Pedro y don José tiraron de su pelaje empapado, mientras doña María extendía sus brazos para guiarlo, susurrando: «Ven, pobrecito, ven». Lobo se dejó caer en el fondo de la embarcación, temblando incontrolablemente, empapado y exhausto, pero vivo. Su pecho subía y bajaba con respiraciones agitadas, y un gemido bajo escapó de su garganta, un sonido de alivio puro. De regreso al pueblo, la barca se acercó a la orilla bajo una lluvia que comenzaba a amainar, como si el cielo mismo aprobara su victoria. Los vecinos, que habían esperado en tensión agrupados en la plaza con linternas y mantas, los recibieron con aplausos espontáneos y lágrimas de emoción. «Lo lograron», gritaban los niños, saltando en charcos, mientras los ancianos más jóvenes, aún en sus 60, ayudaban a amarrar la barca. Nadie esperaba que estos abuelos, olvidados por la sociedad moderna que priorizaba la juventud y la velocidad, demostraran tal valentía. Doña María, con Lobo acurrucado en sus brazos, descendió primero, sus piernas temblando por el esfuerzo pero su espíritu elevado. Envolvió al perro en una manta vieja tejida a mano, una reliquia de su matrimonio que olía a lavanda seca y recuerdos. Susurrándole palabras de consuelo en español suave, como las que usaba con sus nietos cuando venían de visita: «Ya pasó, mi amor, ya estás a salvo. Nadie te abandonará más». Lobo, en un gesto de gratitud que derritió los corazones de todos los presentes, lamió su mano arrugada, su lengua áspera rozando la piel como una promesa de lealtad renovada. Los aplausos se intensificaron, y algunas mujeres ancianas se persignaron, murmurando gracias a la Virgen por el milagro. Pero la historia no terminaba allí. Lobo tenía heridas profundas, no solo físicas: arañazos en las patas, un corte en el flanco donde una roca lo había golpeado, sino emocionales, cicatrices invisibles del abandono y la soledad. En el pueblo, se corrió la voz como un reguero de pólvora: los abuelos salvaron al perro callejero. Pronto, voluntarios ancianos se organizaron para cuidarlo, reuniéndose en la casa de doña María con remedios caseros y comida sobrante. Don Pedro trajo ungüentos de hierbas que usaba para sus propias heridas de pesca, doña Elena cosió una cama improvisada con trapos viejos. Recordaban sus propias luchas, la soledad de viudez, la pérdida de seres queridos en migraciones o enfermedades, la indiferencia de un mundo que los relegaba a las sombras. ¿Sanaría Lobo completamente?, se preguntaban en voz baja, mientras le cambiaban las vendas. La comunidad, unida por este evento como nunca antes, comenzó a cambiar. Ya no veían a los animales callejeros como plagas que ensuciaban las calles, sino como almas necesitadas de compasión, reflejos de sus propias vulnerabilidades. Algunos ancianos empezaron a dejar comida para otros perros errantes, y las conversaciones en la plaza giraban en torno a la empatía, recordando proverbios antiguos como: «Quien salva una vida, salva el mundo entero». La noche cayó sobre Río Escondido como un manto suave, la tormenta dando paso a un cielo estrellado que parecía celebrar la redención. Lobo durmió por primera vez en un lugar cálido, acurrucado junto al fogón de doña María, donde el aroma a leña quemada y sopa de maíz lo envolvía en una seguridad desconocida. Sus sueños, si un perro sueña, eran de prados verdes y manos amables, un futuro mejor donde el abandono era solo un recuerdo lejano. Doña María velaba a su lado, cosiendo una manta nueva bajo la luz de una vela, sus pensamientos vagando por memorias de su juventud en México, cuando cruzó ríos similares huyendo de la pobreza. El pueblo entero, en sus camas humildes, sentía un calor nuevo en el pecho, la semilla de la bondad plantada por un perro callejero. Pero nadie sabía aún el secreto que Lobo guardaba en su vientre, un giro que transformaría todo. La tensión latente, como un susurro en el viento nocturno, mantenía a los espectadores, si esto fuera un relato viral en video, con el aliento contenido, ansiosos por descubrir qué vendría después en esta saga de sufrimiento y esperanza. Los días siguientes traerían revelaciones, pero en esa noche, el rescate era el milagro. Don José, sentado en su porche con una taza de atole caliente, recordaba sus batallas pasadas,
pensando como un simple perro había reavivado su fe en la humanidad. Doña Elena, rezando su rosario antes de dormir, daba gracias por la oportunidad de redimirse. Y Lobo, en su sueño profundo, lamía instintivamente el aire, como si ya agradeciera el amor que lo rodeaba. El río, ahora calmado, murmuraba secretos a las orillas, testigo silencioso de cómo la crueldad humana podía dar paso a la compasión más pura. La comunidad, unida por hilos invisibles de empatía, se preparaba para un cambio profundo, ignorando que el verdadero milagro apenas comenzaba. Al amanecer, el pueblo de Río Escondido despertó envuelto en una luz dorada que parecía lavar las heridas de la tormenta nocturna. El río, ya manso, reflejaba el cielo azul como un espejo sereno, como si nunca hubiera rugido con furia. En la humilde casa de Doña María, Lobo aún tembloroso por la experiencia descansaba sobre una cama improvisada de mantas viejas junto al fogón apagado. Su pelaje marrón, ahora seco, olía a jabón casero y a las hierbas medicinales que la anciana le había aplicado durante la noche. Doña María, con ojeras profundas pero una sonrisa serena en el rostro, preparaba una sopa nutritiva en una olla de barro, caldo de pollo con verduras del huerto, zanahorias, cebolla y un puñado de arroz que había guardado para ocasiones especiales. El aroma cálido llenaba la pequeña cocina de adobe, mezclándose con el canto de los gallos y el lejano ladrido de otros perros del pueblo. Mientras removía la sopa con una cuchara de madera gastada por años de uso, la viuda observaba al Lobo con ternura infinita. El perro lamía sus heridas con delicadeza, la lengua rosada rozando los cortes superficiales, pero sus ojos ámbar seguían cargados de una desconfianza instintiva, como si esperara que en cualquier momento la puerta se abriera y alguien lo echara de nuevo a la calle. Los ancianos del pueblo no tardaron en llegar. Don Pedro fue el primero, trayendo un trozo de carne seca que había ahorrado de su última pesca. Lo depositó con cuidado frente al Lobo, quien al principio retrocedió, gruñendo bajito, pero luego, atraído por el olor, se acercó y devoró el regalo con hambre voraz. Después vino doña Elena con una botella de agua de manzanilla para bajar la fiebre, y don José con un collar improvisado hecho de cuerda suave, para que ya nadie lo confunda con un perro callejero, dijo con voz ronca, emocionado. Poco a poco, la casa de doña María se convirtió en el centro de una pequeña revolución de bondad. Los vecinos mayores, muchos de ellos viudos o solos como ella, se reunían en el patio empedrado para compartir anécdotas de sus vidas marcadas por el sufrimiento humano, migraciones forzadas a las grandes ciudades en busca de trabajo, familias rotas por la pobreza que obligaba a los jóvenes a irse al norte, promesas de regreso que nunca se cumplieron. Este perro nos enseña a no abandonar, decía don Pedro con voz temblorosa, sentado en una silla de mimbre mientras acariciaba el lomo del Lobo. Sus ojos se humedecían al recordar a su propio hijo, que se había marchado a Estados Unidos 20 años atrás y solo enviaba dinero, nunca visitas, pero un giro inesperado surgió esa misma mañana, cuando doña María, al cambiar las vendas del Lobo, notó algo extraño. El vientre del perro estaba más hinchado de lo normal, no solo por el hambre acumulado o el agua tragada en el río, sino por una redondez firme y cálida al tacto. Con manos expertas había criado a sus propios hijos y ayudado en partos de animales en su juventud, palpó con cuidado y sintió movimientos sutiles bajo el pelaje. Un latido rápido, múltiple. Estaba preñada. Nadie lo esperaba. El cachorro, del que todos hablaban, el perro callejero arrastrado por la corriente, en realidad era una perra embarazada, y la furia del río no solo había amenazado su vida, sino la de una futura camada entera. El pueblo se conmocionó como si un rayo hubiera caído en la plaza. Doña María soltó un grito ahogado de sorpresa y alegría, llevándose las manos al pecho. «Dios mío, va a ser madre», exclamó, y las lágrimas rodaron por sus mejillas arrugadas. Recordaba su propia maternidad perdida, los hijos que crió con tanto sacrificio, el dolor de verlos partir, y la soledad que la había acompañado desde la muerte de su esposo. La noticia corrió más rápido que el viento. Los ancianos se miraban incrédulos, algunos riendo nerviosamente, otros persignándose. «Una perra preñada, y casi la perdemos para siempre», repetían, como si el destino hubiera jugado una broma cruel antes de revelar su bendición. Doña María, con el instinto maternal que nunca se apaga, juró protegerla con su vida. Cambió el nombre de Lobo a Luna, porque su espíritu resiliente brillaba como la luna en la noche más oscura. «Luna, mi luna», le susurraba mientras le daba la sopa en un plato hondo, sosteniéndole la cabeza con delicadeza para que no se esforzara.
Luna lamía el caldo con avidez, sus ojos cerrándose de placer por primera vez en mucho tiempo, como si comprendiera que ya no estaba sola. Pronto, la historia comenzó a viralizarse más allá del pueblo. Un nieto de don Pedro, que había venido de visita desde la ciudad cercana, grabó un video corto con su teléfono, Luna descansando en la casa de doña María, los ancianos alrededor contándole anécdotas, las lágrimas de emoción. Lo subió a redes sociales locales con el título, El milagro del río, abuelos salvan a perra embarazada. En pocas horas, el video acumuló miles de vistas. Veterinarios voluntarios de pueblos vecinos, enterados por las compartidas en Facebook y WhatsApp, comenzaron a llegar. El primero fue el doctor Ramírez, un hombre joven de 30 años con barba incipiente y maletín lleno de instrumentos modernos. Examinó a Luna con cuidado, auscultándola, tomando su temperatura, palpando el vientre. Está débil por el trauma y la desnutrición, pero los cachorros parecen fuertes, diagnosticó. Necesita reposo absoluto, buena alimentación y antibióticos para prevenir infecciones. Los ancianos escuchaban atentamente, asintiendo, orgullosos de haberla salvado a tiempo. Mientras tanto, la comunidad se organizó con una energía que no se veía desde las fiestas patronales. Construyeron un refugio improvisado en el patio de doña María, un corral de madera reciclada, techado con láminas para proteger del sol y la lluvia, acolchado con mantas donadas por todo el pueblo. Doña Elena trajo sacos de arroz y frijoles, don José una caja grande para que sirviera de nido, y hasta los niños contribuyeron con dibujos de perritos que pegaron en las paredes. Cada tarde, los ancianos se reunían allí, contando historias de sus propias madres, de partos difíciles en tiempos sin médicos, de cómo la vida siempre encuentra camino aún en la adversidad. Luna, ahora el centro de todas las atenciones, recibía cuidados especiales, comidas frecuentes, masajes suaves en el vientre, paseos cortos por el patio para que no se atrofiaran sus músculos, pero el peligro no había pasado del todo. Al tercer día, Luna comenzó a mostrar signos de infección por el agua contaminada del río, fiebre alta, temblores, rechazo a la comida. Doña María pasó la noche en vela, aplicando compresas frías en su frente canina, cantándole nanas mexicanas que había usado con sus hijos, cielito lindo, las mañanitas, con voz quebrada por la preocupación. No te me vayas, Luna, tus bebés te necesitan, susurraba, mientras las lágrimas caían sobre el pelaje de la perra. Los ancianos llegaban al amanecer, ansiosos por noticias, formando un círculo de oración alrededor del corral. El doctor Ramírez regresó con más medicamentos, inyecciones y suero oral. La tensión crecía en el pueblo, todos contenían el aliento. ¿Sobrevivirían Luna y sus crías? Cada hora era una batalla, cada mejora un pequeño milagro. En las noches, cuando el pueblo dormía, doña María se sentaba junto a Luna, acariciándole el vientre hinchado y hablando en voz baja. Le contaba su propia historia, cómo había enviudado joven, cómo sus hijos se fueron buscando mejor vida, cómo la soledad la había endurecido hasta que llegó esta perra rescatada del río. Tú y yo nos entendemos, ¿verdad? Ambas hemos sido abandonadas, pero ya no más. Luna, aunque débil, lamía la mano de la anciana, como diciendo que sí, que comprendía. El pueblo, inspirado por esta conexión, comenzó campañas espontáneas contra el abandono animal. Colgaron carteles en la plaza, no abandones, adopta con responsabilidad. Los ancianos visitaban casa por casa, recordando que las actitudes humanas egoístas habían causado tanto dolor a criaturas inocentes como Luna. Los días se sucedían en una mezcla de esperanza y ansiedad. Luna aullaba suavemente por las noches, como pidiendo ayuda a la luna que le había dado nombre. Los espectadores de los videos yamiles en toda la región comentaban con el corazón en la mano, que Dios la proteja, no puedo esperar el próximo capítulo. Nadie imaginaba que de la tragedia más oscura una perra callejera arrastrada por la corriente nacería una familia entera, uniendo a una comunidad olvidada en un lazo de amor inquebrantable. El vientre de Luna latía con vida, prometiendo un futuro que sanaría heridas antiguas. Y mientras el sol se ponía detrás de las colinas, tiñendo el cielo de rojo y naranja, doña María sonreía con lágrimas en los ojos, sabiendo que lo peor había pasado, o eso esperaban todos. Los días siguientes fueron de ansiedad pura en Río Escondido, como si el pueblo entero contuviera el aliento esperando el desenlace de una telenovela real. Luna, debilitada por la infección que el agua contaminada del río había dejado en su cuerpo, luchaba por mantener a sus cachorros vivos en el calor de su vientre.
La fiebre la hacía temblar incluso bajo las mantas gruesas que doña María le acomodaba con cuidado maternal. Sus ojos, antes alertas y llenos de desconfianza callejera, ahora se veían vidriosos, apagados por el sufrimiento. Rechazaba la comida, solo aceptaba sorbos de agua que la anciana le ofrecía con una cuchara, gota a gota, como si fuera un bebé humano. Doña María, con sus manos arrugadas y venosas por los años, aplicaba remedios caseros heredados de sus abuelas indígenas, infusiones de manzanilla y hierbabuena para bajar la fiebre, cataplasmas de aloe vera fresco del patio para calmar la inflamación, y compresas calientes envueltas en trapos limpios que cambiaba cada hora. «Aguanta, mi Luna, aguanta por tus hijitos», le susurraba al oído, su voz quebrada por el llanto contenido, mientras le acariciaba el lomo con movimientos lentos y rítmicos, como quien calma a un niño con pesadillas. Los ancianos del pueblo, muchos de origen español y mexicano mezclados por siglos de historia compartida, se turnaban para velar junto al corral improvisado. Don Pedro llegaba al amanecer con su termo de café negro fuerte, contando historias de su juventud en las minas de Zacatecas, donde el abandono era ley, compañeros que se quedaban bajo tierra, familias que se deshacían por la miseria. La vida siempre encuentra manera de seguir, decía, mirando el vientre hinchado de Luna con una mezcla de esperanza y temor. Doña Elena traía su rosario y rezaba avemarías en voz alta, recordando cómo su madre, emigrada de Andalucía en los años duros, había sobrevivido a parto sin médico en plena sequía. Don José, con su bastón apoyado en la pared, hablaba de la guerra y de cómo había visto perros callejeros salvar soldados heridos en el frente, lamiendo heridas y trayendo consuelo en la oscuridad. Todos compartían historias similares de resiliencia, como si Luna fuera el espejo de sus propias vidas marcadas por el dolor y la supervivencia, pero un milagro ocurrió en la cuarta noche, cuando la fiebre parecía haber alcanzado su punto más alto. Luna jadeaba con dificultad, su respiración superficial y rápida, y doña María, agotada de no dormir, lloraba en silencio junto a ella. De pronto, un nieto de don Pedro, un joven llamado Miguel que estudiaba veterinaria en la ciudad y había visto el video viral que él mismo había subido a YouTube, llegó corriendo con una mochila llena de medicamentos. El video, titulado «Abuelos héroes salvan perra embarazada del río», ya acumulaba cientos de miles de vistas, y comentarios de todo México y España inundaban la sección. «Qué historia tan hermosa, lloro con cada actualización, por favor, que sobreviva». Miguel, enterado por las notificaciones constantes en su teléfono, había tomado el primer autobús de regreso. «Nadie esperaba que un perro callejero uniera generaciones así», dijo al entrar, arrodillándose junto a Luna con su estetoscopio y un maletín de antibióticos modernos, sueros y vitaminas que había traído de la clínica universitaria. Bajo sus cuidados expertos, la recuperación comenzó a notarse. Inyecciones diarias, suero intravenoso improvisado con una aguja fina, y una dieta líquida rica en nutrientes. Luna, al principio asustada por el joven desconocido, pronto reconoció en él la misma bondad que en doña María y dejó que la manipulara. Los ancianos observaban fascinados cómo la ciencia moderna se unía a los remedios tradicionales. Miguel explicaba cada paso, enseñándoles a medir la temperatura, a reconocer signos de mejoría. La fiebre bajó lentamente, el apetito regresó, y una mañana, Luna levantó la cabeza y lamió la mano de doña María con fuerza renovada. El pueblo entero suspiró de alivio, las campanas de la iglesia repicaron como celebración espontánea, y entonces llegó el momento que todos esperaban con el corazón en la mano. Era una noche estrellada, con luna llena que bañaba el patio en plata, cuando Luna comenzó el parto. Doña María, alertada por los gemidos bajos y el inquieto caminar de la perra en círculos dentro del nido, llamó a Miguel y a los ancianos. El parto fue tenso, largo, lleno de momentos en que parecía que Luna no podría más. Gemía de dolor, su cuerpo contrayéndose en espasmos poderosos, el sudor empapando su pelaje a pesar del fresco nocturno. Doña María la sostenía por el cuello, susurrándole palabras de aliento: «Ya viene, mi valiente, ya viene tu familia». Miguel guiaba el proceso con calma profesional, limpiando cada cachorro al nacer con toallas suaves, cortando cordones con tijeras esterilizadas. Uno a uno, 5 cachorros sanos llegaron al mundo, 3 hembras y 2 machos, diminutos, ciegos y mojados, buscando instintivamente el calor de su madre con chillidos agudos. Luna, exhausta pero instintiva, los lamió con dedicación, guiándolos hacia sus pezones para la primera toma. El patio se llenó de un silencio reverente,
roto solo por los pequeños sorbetes de los cachorros y los sollozos de emoción de los presentes. El pueblo celebró con una fiesta improvisada que duró hasta el amanecer, tamales calientes envueltos en hoja de maíz, atole de vainilla, música de mariachi traída por un vecino que sacó su guitarra vieja. Los ancianos bailaban torpemente, abrazándose, contando relatos de superación personal que ahora se sentían más vivos que nunca. Luna lamía a sus crías con una paz nueva en los ojos, su cola meneándose débilmente cada vez que doña María se acercaba. Pero la sorpresa mayor vino al amanecer, cuando la luz del sol reveló algo increíble. Uno de los cachorros, una hembrita negra con manchas blancas, tenía una marca perfecta en forma de corazón en el pecho, como si la naturaleza misma hubiera querido dejar un mensaje de amor redimido. «Miren, un corazón», exclamó doña Elena, y todos se acercaron, maravillados, tocando con dedos temblorosos la manchita suave. Era un símbolo perfecto, del sufrimiento humano que casi destruye a Luna. Había nacido puro amor. Los ancianos, conmovidos hasta las lágrimas, adoptaron a los cachorros entre ellos sin dudarlo. Don Pedro se quedó con el machito más grande, al que llamó Río en honor a la corriente que casi los separa. Doña Elena eligió a la del corazón, bautizándola Milagro. Cada hogar anciano del pueblo recibió uno, asegurando que crecerían en hogares amorosos, rodeados de cuentos y caricias. La historia se extendió por plataformas de video como Incendio en Bosque Seco, millones de vistas en YouTube, TikTok y Facebook, con espectadores boquiabiertos ante cada nuevo capítulo. ¿Cómo un perro abandonado inspiró tal cambio?, preguntaban en comentarios, especialmente los mayores de España y México que veían reflejadas sus propias vidas de soledad y redención. Luna, ahora parte inseparable de la familia de doña María, caminaba con orgullo por el patio, sus cachorros tropezando detrás de ella en sus primeras aventuras. El pueblo juró nunca más ignorar a los vulnerables. Crearon un pequeño refugio permanente para animales callejeros, financiado con donaciones que llegaban de todo el país gracias a los videos virales. Doña María, mirando a Luna amamantar a sus crías bajo el sol de la tarde, sentía que su propio corazón sanaba. El dolor por su hijo perdido, por los años de soledad, se suavizaba con cada lametón de los cachorros en sus manos. La comunidad, antes fragmentada por la edad y el olvido, ahora estaba unida por un lazo invisible de compasión. Y mientras los cachorros abrían los ojos por primera vez, descubriendo un mundo lleno de amor en lugar de abandono, todos sabían que del sufrimiento humano más profundo había nacido la bondad más pura. La saga de Luna seguía cautivando corazones lejanos. Cada nuevo video, los cachorros jugando, los ancianos riendo, Luna paseando triunfante, dejaba a los espectadores con lágrimas y sonrisas, recordándoles que siempre hay esperanza, incluso después de la corriente más furiosa. Con los cachorros creciendo a ojos vista, el pueblo de Río Escondido parecía haber florecido de la noche a la mañana. El sol de las mañanas entraba tibio por las ventanas de las casas de adobe, y el aire se llenaba del aroma dulce de los mangos maduros y del pan recién horneado que doña Elena sacaba de su horno de leña. Luna enseñaba a sus pequeños a jugar en la plaza central, bajo la sombra de un viejo árbol de amate que había visto pasar generaciones. Los 5 cachorros, ya con los ojos abiertos, curiosos y brillantes, tropezaban unos con otros, mordisqueando hojas caídas, persiguiendo mariposas amarillas y ladrando con voces agudas que hacían reír a los ancianos sentados en los bancos de hierro oxidado. Luna los vigilaba con orgullo maternal, su pelaje ahora lustroso gracias a los cuidados constantes, la cola meneándose lentamente mientras corregía a los más traviesos con un leve gruñido o un lametón protector. Doña María, rejuvenecida por el propósito que le había devuelto la vida, caminaba a su lado con un bastón ligero, sonriendo como no lo había hecho en décadas. Cada atardecer, los ancianos se reunían en la plaza para ver el espectáculo. Don Pedro lanzaba una pelota vieja de trapo que los cachorros perseguían con torpeza encantadora, doña Elena les ofrecía trozos de tortilla con miel, y don José, con su voz grave de veterano, contaba cuentos de perros legendarios que habían salvado pueblos enteros. Luna, convertida en la reina indiscutida del lugar, se tumbaba en el centro, dejando que los pequeños treparan por su lomo o se acurrucaran contra su vientre para una siesta colectiva. Los mayores, muchos de origen español por abuelos que cruzaron el océano huyendo de la guerra civil, y mexicanos de raíz profunda, compartían recuerdos de sus propias infancias, perros que los acompañaban al campo, que guardaban la casa en noches de tormenta, que consolaban lágrimas de niños. «Mirad lo que casi perdimos por nuestra indiferencia», decía doña María con voz suave pero firme, señalando a la familia canina. Todos asentían, conscientes de que las actitudes humanas, el abandono,
la crueldad cotidiana habían sido la causa inicial de tanto sufrimiento, pero un desafío surgió cuando menos lo esperaban, como una nube negra en un cielo despejado. Un día, un hombre elegante de traje gris llegó al pueblo en un automóvil reluciente, acompañado por 2 asistentes con carpetas y planos enrollados. Se presentó como representante de una empresa desarrolladora urbana que planeaba construir un complejo turístico de lujo justo en la ribera del río. El proyecto incluía hoteles, restaurantes y un muelle privado que alteraría para siempre el curso natural del agua. Nadie lo esperaba, la corriente que casi se llevó a Luna ahora estaba en peligro directo, amenazada por máquinas y cemento que devorarían las orillas verdes donde los niños jugaban y los ancianos pescaban. La noticia cayó como un balde de agua fría. Los vecinos se reunieron en la plaza, murmurando preocupados, mientras el hombre explicaba con voz fría los beneficios económicos y las oportunidades de empleo. Pero para los ancianos, aquello era una traición al lugar que los había visto nacer, crecer y envejecer. Luna y sus cachorros se convirtieron, sin buscarlo, en los símbolos perfectos de la resistencia. Doña María, con una fuerza que sorprendió incluso a sí misma, organizó la protesta. No dejaremos que destruyan lo que nos salvó, declaró, y los ancianos respondieron con una determinación feroz. Al día siguiente, decenas de ellos con bastones, rebozos y sombreros de palma se plantaron pacíficamente frente al terreno marcado con estacas naranjas, sosteniendo carteles pintados a mano: el río es vida, no al cemento, sí a la naturaleza. Luna y sus cachorros dicen no. Luna estaba allí, en el centro, con sus 5 pequeños a su lado, ladrando valientemente cada vez que alguien intentaba avanzar. Los cachorros, ya con 3 meses y llenos de energía, corrían entre las piernas de los manifestantes, jugando pero también alertando con sus ladridos agudos. Los videos grabados por los nietos presentes capturaban la escena inolvidable: abuelos con rostros arrugados pero ojos encendidos, perros ladrando en solidaridad, el río murmurando detrás como testigo eterno. La protesta se volvió viral en cuestión de horas. Los mismos canales de YouTube y redes sociales que habían seguido la historia de Luna ahora transmitían en vivo: abuelos y perros defienden el río que los unió. Millones de personas en México, España y más allá compartían los videos, indignados por la amenaza al lugar que había sido escenario de un milagro. Comentarios llegaban a raudales: no toquen ese río, Luna es nuestra heroína, los ancianos nos enseñan lo que es luchar por lo justo. La presión pública creció como una ola imparable. Periodistas locales llegaron, luego nacionales, entrevistando a Doña María con micrófonos y cámaras. Ella, con Luna a sus pies, hablaba con voz temblorosa pero clara: este río casi se llevó a nuestra Luna, pero también nos devolvió la esperanza. No permitiremos que lo maten ahora. El desarrollador, sorprendido por la magnitud de la reacción, intentó negociar, ofreciendo dinero al pueblo a cambio de su silencio. Pero los ancianos, unidos como nunca, rechazaron la oferta. No queremos su dinero sucio, respondió don Pedro en nombre de todos, su voz resonando en la plaza. Los días de protesta continuaron: marchas pacíficas por las calles empedradas, vigilias nocturnas con velas alrededor del corral de Luna, canciones tradicionales mexicanas y españolas entonadas al unísono. Los cachorros, ahora adolescentes caninos, corrían libres, simbolizando la vida que no se dejaba aplastar. La pequeña con la marca en forma de corazón milagro se convirtió en la favorita de las cámaras, su manchita capturada en miles de fotos compartidas. Finalmente, la presión pública forzó al desarrollador a retroceder. Una mañana, el hombre del traje gris regresó, esta vez solo, y anunció ante las cámaras que la empresa cancelaba el proyecto en esa zona. Respetamos la voluntad de la comunidad y su vínculo especial con el río, dijo con voz tensa, mientras los ancianos aplaudían y Luna ladraba triunfante. El pueblo estalló en júbilo, abrazos, lágrimas, mariachis improvisados. El río quedó preservado, sus orillas verdes intactas para que generaciones futuras jugaran como lo hacían los cachorros de Luna. Luna, heroína involuntaria, se convirtió en ícono local y nacional. Su imagen aparecía en murales pintados en las paredes del pueblo, en camisetas que los jóvenes vendían para recaudar fondos para el refugio animal, en portadas de periódicos que hablaban de la perra que salvó un río. Sus cachorros, adoptados por familias amorosas entre los ancianos, crecían fuertes y libres del abandono que había marcado a su madre. Don Pedro paseaba a Río por las tardes, enseñándole a traer la pelota como en sus días de juventud. Doña Elena consentía a Milagro con golosinas caseras,
Contándole historias de Andalucía a la hora de la siesta, doña María encontró consuelo definitivo en ellos. Las noches de soledad se convirtieron en veladas llenas de lametones y juegos. El pueblo, ahora un santuario reconocido para animales callejeros, atraía visitantes de todo el país que llegaban a conocer a Luna y donaban comida, medicinas, materiales para ampliar el refugio. La historia viralizaba sin parar, millones de vistas acumuladas, documentales cortos en plataformas, entrevistas en radio donde los ancianos contaban con voz emocionada cómo un perro había cambiado todo. Espectadores, especialmente mayores de España y México, comentaban con lágrimas: «Esto me recuerda que nunca es tarde para luchar, ¿quién diría que un perro cambiaría un pueblo entero?». Luna paseaba por las orillas del río al atardecer, su pelaje brillando bajo el sol poniente, los cachorros correteando a su alrededor. El agua, ahora protegida, murmuraba agradecida. Los ancianos, sentados en bancos bajo el amate, contaban la saga completa a los nietos que venían de visita, enseñando que la bondad siempre triunfa sobre la crueldad, que del sufrimiento puede nacer la fuerza colectiva. La tensión del pasado se había disipado como niebla matutina, dejando solo gratitud profunda y un legado de amor que perduraría por generaciones. Luna, con la cabeza alta y la cola en alto, parecía saber que su historia había salvado mucho más que su propia vida, había salvado un río, un pueblo y los corazones de millones que la seguían desde lejos. A medida que los meses pasaban como páginas de un libro querido, Luna y sus cachorros se integraban completamente en la vida cotidiana de Río Escondido, como si siempre hubieran pertenecido allí. Los pequeños ya no eran cachorros torpes, sino perros jóvenes llenos de vitalidad. Río, el más grande y valiente, acompañaba a don Pedro en sus caminatas matutinas por la orilla del río. Milagro, con su marca en forma de corazón, se había convertido en la sombra inseparable de doña Elena, durmiendo a los pies de su cama y alertándola con ladridos suaves cuando olvidaba tomar sus medicinas. Los otros tres, Estrella, Sol y Nube, corrían libres por las calles empedradas, saludando a los vecinos con colas meneantes y lametones entusiastas. Luna, ahora una madre orgullosa con el pelaje brillante y los ojos serenos, paseaba con ellos al atardecer, guiándolos con delicadeza cuando se alejaban demasiado. Doña María, ahora abuela adoptiva de toda la manada, caminaba a su lado con paso lento pero firme, recordando cómo la corriente casi los separó para siempre. Cada noche, al acostarse, agradecía en silencio a la Virgen de Guadalupe por haberle devuelto el sentido de familia que creía perdido. Los ancianos habían formado un club informal al que llamaron Guardianes de los Calles. Se reunían 3 veces por semana en la plaza, bajo el amate centenario, para planificar rescates de otros perros abandonados por humanos negligentes. Con las donaciones que seguían llegando gracias a los videos virales, compraban comida, vacunas y materiales para ampliar el refugio. Nadie esperaba que una tragedia personal, el casi ahogamiento de Luna, impulsara un movimiento tan sólido. Los videos en plataformas como YouTube mostraban transformaciones conmovedoras, perros famélicos y asustados llegando al refugio, temblando de miedo, y semanas después corriendo felices con collares nuevos y ojos brillantes. Doña María narraba cada historia con voz cálida, sentada frente a la cámara que manejaba Miguel, su nieto adoptivo. Mirad cómo este perrito, al que encontramos atado a un poste como Luna años atrás, ahora juega con Milagro. La bondad cura todo. Un día soleado de primavera, cuando los jacarandas pintaban el pueblo de morado, una sorpresa mayor sacudió a todos. Un camión viejo y polvoriento se detuvo en la plaza, levantando una nube que hizo toser a los ancianos. Del vehículo bajó un hombre de mediana edad, demacrado por el tiempo y el remordimiento, con la mirada baja y las manos temblorosas. Era el dueño original de Luna, el mismo que la había abandonado años atrás por pobreza extrema. La historia viral había llegado hasta la ciudad, donde ahora vivía precariamente, trabajando como albañil. Al ver los videos, reconoció de inmediato a su antigua perra, antes llamada simplemente Negrita, y no pudo contener el impulso de volver. Se acercó tímidamente al grupo reunido en la plaza, con una bolsa de croquetas baratas en la mano como ofrenda. «Perdón, yo soy el que la dejó», murmuró con voz rota, los ojos llenos de lágrimas que rodaban por mejillas curtidas por el sol. El silencio cayó como una manta pesada. Doña María, que estaba acariciando a Luna en ese momento, sintió que el corazón se le detenía. Los ancianos se miraron, algunos con rabia contenida, otros con compasión. Luna, al reconocer el olor lejano de su pasado, se tensó. Se levantó lentamente,
los músculos rígidos, y se acercó al hombre. Todos contuvieron el aliento. ¿Lo atacaría? ¿Lo ignoraría? Pero Luna se detuvo a unos pasos, lo miró fijamente durante largos segundos, y luego, dio media vuelta y regresó al lado de doña María, acurrucándose contra sus piernas como diciendo claramente, «Mi familia está aquí». El hombre cayó de rodillas, sollozando abiertamente. «Tiene razón, yo no merezco ni su mirada», dijo entre hipos. Los espectadores, si esto fuera un capítulo más del serial viral, jadeaban frente a la pantalla. ¿Qué pasará ahora? ¿Lo perdonarán? Doña María, con el corazón dividido entre la ira y la piedad cristiana que le habían inculcado desde niña, se acercó al hombre y le tendió la mano para ayudarlo a levantarse. «El pasado no se borra, pero las personas pueden cambiar», le dijo con voz firme pero suave. El hombre, llamado Manuel, explicó entre lágrimas cómo la pobreza lo había obligado a elegir entre alimentar a sus hijos o al perro, cómo había vivido atormentado desde entonces, cómo los videos de Luna lo habían hecho llorar todas las noches. «Vine a pedir perdón, y a ayudar, si me lo permiten». Los ancianos deliberaron en voz baja. Algunos querían echarlo, pero la mayoría, recordando sus propias faltas y redenciones, votó por darle una oportunidad. Manuel se quedó. Empezó trabajando en el refugio, limpiando corrales, cargando sacos de comida, construyendo nuevos techos con sus manos de albañil. Luna, al principio distante, comenzó a aceptarlo poco a poco, permitiéndole acercarse a los cachorros bajo supervisión estricta. Los videos de esta reconciliación se volvieron los más vistos de toda la saga. Millones de personas lloraban viendo cómo Manuel, arrodillado, ofrecía una pelota a Milagro y la perrita, tras dudar, la tomaba con cautela. «El perdón es posible», narraba doña María en off, mientras la cámara mostraba a Luna finalmente lamiendo la mano del hombre, un gesto que desató ríos de lágrimas en los comentarios. Espectadores ansiosos escribían, «No puedo creer este giro, ¿qué pasará ahora con Manuel?». Doña María, en una entrevista improvisada, enseñaba la lección más profunda: todos merecemos segundas oportunidades, como Luna nos enseñó a nosotros. Los cachorros, ahora jóvenes adultos juguetones y sanos, corrían libres por el pueblo, simbolizando segundas oportunidades para todos. Río traía el periódico a don Pedro cada mañana, Milagro acompañaba a doña Elena al mercado, cargando una pequeña canasta en la boca, los demás ayudaban a vigilar el refugio, alertando con ladridos cuando llegaba un nuevo abandonado. El pueblo celebró un festival anual en honor a Luna, la Fiesta de la Corriente Redimida, con bailes folclóricos mexicanos y españoles, danzas regionales bajo luces de colores, tamales y paella compartida, fuegos artificiales reflejados en el río preservado. Ancianos de España, viendo los videos en directo, enviaban mensajes de apoyo grabados, identificándose con la resiliencia de sus compatriotas lejanos. Luna, envejeciendo con gracia, pasaba las tardes tumbada al sol junto a doña María, lamía las manos de sus salvadores con una gratitud eterna, la cola meneándose lentamente cada vez que alguien pronunciaba su nombre. Manuel, ahora parte del club de guardianes, había construido una casita pequeña cerca del refugio y ayudaba diariamente, redimiendo su pasado con acciones. La historia tocaba fibras profundas en millones, el sufrimiento causado por actitudes humanas egoístas, pero la redención a través de la compasión y el perdón. Los comentarios en YouTube, especialmente de mayores de México y España, decían cosas como, «Esto restaura mi fe en la humanidad», «Lloré como niño viendo a Luna elegir su nueva familia», «El final de esta etapa se acercaba», pero la lección perduraba como el murmullo constante del río, que incluso del abandono más cruel puede nacer un amor capaz de sanar comunidades enteras. Luna, con la cabeza apoyada en el regazo de doña María, parecía saberlo todo. Sus ojos ámbar brillaban con paz, y cuando Manuel se acercaba ahora, le permitía una caricia tímida, como cerrando un círculo que el destino había trazado con mano invisible. El pueblo, transformado para siempre, seguía creciendo en bondad, y los videos continuaban inspirando al mundo, dejando a los espectadores con el corazón lleno y los ojos húmedos, ansiosos por el cierre de una historia que ya se había convertido en leyenda. En el epílogo de esta saga inolvidable, que ya se había convertido en leyenda viva de Río Escondido, Luna vivió sus años dorados rodeada de un amor que nunca había conocido en su vida callejera. El tiempo, caprichoso con los humanos pero generoso con los perros leales, la trató con suavidad. Su pelaje,
antes descolorido por el sol y el hambre, ahora brillaba con tonos plateados en el hocico y las patas, señal de una vejez digna y tranquila. Cada mañana, doña María la despertaba con una caricia suave en la cabeza y un plato de caldo caliente preparado con las mismas manos arrugadas que la habían salvado del río. Luna abría los ojos lentamente, meneaba la cola con calma y lamía los dedos de la anciana como diciendo, gracias por otro día. Sus cachorros, ahora perros adultos fuertes y hermosos, formaban sus propias familias en hogares cariñosos del pueblo. Río tenía sus propios cachorros con una perra rescatada del refugio, Milagro, la del corazón en el pecho, era madre de una camada que correteaba por el patio de doña Elena, llenándolo de ladridos alegres y juegos interminables. Los descendientes de Luna vagaban libres por las calles, pero siempre regresaban al atardecer, como si el lazo invisible con su madre los llamara de vuelta. Doña María, en sus últimos días, pasaba las horas sentada en una mecedora de mimbre bajo el amate de la plaza, con Luna acurrucada a sus pies. La anciana, cuya vida había estado marcada por pérdidas profundas, el esposo muerto joven, el hijo ahogado, los nietos lejanos, sonreía con una paz que iluminaba su rostro surcado por arrugas. La corriente se llevó el dolor, pero trajo bendiciones, susurraba mientras acariciaba las orejas plateadas de Luna, mirando el río que fluía sereno a lo lejos. Nadie esperaba que un perro callejero sanara corazones rotos por décadas de indiferencia humana, pero allí estaba la prueba, un pueblo transformado, ancianos que volvían a reír como niños, un refugio lleno de animales rescatados que ya no conocían el abandono. Manuel, el antiguo dueño redimido, visitaba todos los días, trayendo huesos grandes para Luna y contando historias de su propia transformación a quien quisiera escuchar. Ella me perdonó antes que yo mismo, decía con voz humilde, mientras Luna le permitía una caricia en la cabeza. Los videos en YouTube y otras plataformas habían acumulado billones de vistas a lo largo de los años. La saga completa del rescate heroico en la tormenta al nacimiento milagroso, la defensa del río, el perdón inesperado se había convertido en un fenómeno global. Canales especializados en historias reales la retransmitían en maratones, y documentales profesionales llegaban al pueblo para grabar actualizaciones. Inspiró campañas mundiales contra el maltrato animal, refugios en España nombrados Luna, fundaciones en México con su imagen en el logo, millones de personas adoptando en lugar de comprar. Los comentarios, especialmente de ancianos de España y México, seguían llegando como un río constante. Esto me recuerda que nunca es tarde para la bondad. Gracias a Luna recuperé la fe en las personas, lloré con cada capítulo, pero al final sonreí como nunca. Luna falleció pacíficamente una tarde de otoño, bajo el mismo árbol junto al río donde tanto había jugado con sus crías. Estaba tumbada al sol, con la cabeza apoyada en el regazo de doña María, cuando simplemente cerró los ojos y dejó de respirar. No hubo sufrimiento, solo una transición suave hacia lo que muchos creían era el cielo de los perros fieles. Doña María la abrazó durante horas, llorando en silencio mientras los descendientes de Luna se acercaban uno a uno, olfateándola con confusión y luego aullando bajito en un coro de duelo canino que resonó por todo el pueblo. Los ancianos llegaron corriendo, algunos con bastones temblorosos, otros con flores silvestres recogidas a la orilla. Enterraron a Luna en un lugar especial junto al río, en una tumba marcada con una piedra tallada con su nombre y una luna creciente. Desde entonces, flores frescas adornaban diariamente el sitio, rosas de los jardines, margaritas de los niños, claveles traídos por visitantes que llegaban de lejos solo para rendir homenaje. El pueblo la honró con una estatua de bronce en la plaza principal, Luna erguida, con la mirada al horizonte y sus 5 cachorros a su alrededor, simbolizando resiliencia, maternidad y redención. La inauguración fue una fiesta inolvidable, con mariachis tocando Cielito Lindo, y danzas regionales bajo luces de colores. Doña María, ya muy frágil, cortó la cinta con manos temblorosas, y Manuel sostuvo la bandera del refugio que ahora llevaba su nombre, Refugio Luna Segunda Oportunidad. Los descendientes de Luna desfilaron alrededor de la estatua, ladrando alegres, como si su madre los viera desde algún lugar. La historia viralizó eternamente. Incluso años después, nuevos espectadores descubrían la saga y lloraban con los giros inesperados, el rescate heroico de abuelos contra la corriente furiosa, el nacimiento milagroso en noche estrellada, la defensa del río con perros y ancianos unidos, el perdón al antiguo dueño, y finalmente la partida serena de la heroína. Cada capítulo dejaba boquiabiertos a quienes lo veían por primera vez, ansiosos por el siguiente, con el corazón en un puño ante el sufrimiento inicial y en éxtasis con la redención final.
Emocionaba hasta las lágrimas más profundas, especialmente a los mayores de España y México que veían en Luna su propia lucha contra la soledad y el olvido. Al final, el lado bueno prevaleció con una fuerza que nadie pudo prever. Los humanos aprendieron de los animales, que la lealtad no entiende de especies, que el perdón sana más que la venganza, que del sufrimiento más oscuro puede brotar la luz más brillante. El río seguía fluyendo, ahora protegido para siempre, murmurando la historia de Luna a quien se acercara a escucharlo. Sus descendientes vagaban libres, recordando en su instinto que una vez una perra callejera cambió el destino de un pueblo entero. Doña María, en sus últimos suspiros meses después, pidió ser enterrada cerca de Luna, y así se hizo, dos almas unidas por una corriente que casi destruyó, pero que al final fluyó hacia la esperanza infinita. Los visitantes aún llegan, tocan la estatua, dejan flores y se van con el corazón más grande. Los videos siguen acumulando vistas, inspirando a nuevas generaciones a no abandonar, a rescatar, a perdonar. Luna, en el cielo de los perros donde seguramente corre libre bajo lunas eternas, vela por todos ellos. Su espíritu permanece en cada ladrido alegre del refugio, en cada caricia de un anciano a un perro rescatado, en cada lágrima de emoción de quien ve su historia. Y así, la perra que la corriente casi se llevó se convirtió en el símbolo eterno de que el amor, cuando es verdadero, siempre encuentra su camino de regreso. Fin.